Hola, hola a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Este, Agradecerle a Strauman el espacio que nos brinda el día de hoy para esta plática, para compartir en estos momentos difíciles, y pues aprovechar un poquito el tiempo. Tenemos poquito tiempo, las siguientes 30 minutos pues les estaré platicando acerca un poquito de las opciones o el desafío en el paciente totalmente déntulo. Este, yo soy el doctor Sergio Garza, soy cirujano dentista con especialidad en prótesis bucal y espero pues que se entretengan un ratito y que les guste la presentación. Este, Voy a ir volteando de repente la cámara para que vayan viendo ustedes la presentación en la computadora. Este, el tema que quiero llevarles el día de hoy es el desafío protésico del paciente totalmente déntulo. Creo que es un tema bastante amplio, ¿no? Podríamos hablar mucho de este tema, pero traté de hacerles un resumen muy puntual con los puntos que yo considero importantes. Por favor, si van teniendo alguna pregunta, con todo gusto las iré respondiendo conforme las hagan llegar. Y el protagonista de todo esto creo que es el paciente, ¿no? Es un paciente complicado porque es un paciente que ha perdido pues prácticamente todos sus dientes y que dentro del perder esos dientes implica la pérdida de funciones importantes, ¿no? El poder comer, a quien no nos gusta comer, disfrutar un platillo favorito que tengamos, ¿no? Entonces imaginen esas personas el no poderlo disfrutar. La parte social, el no poder desenvolverte socialmente, el no poder ir a un evento por la pena de pues de que no tienes tus dientes, de que no vas a disfrutar esa comida, de que a lo mejor te vas a tener que estar parando, claro que es un problema, ¿no? Entonces es un paciente complejo de entrada. Lo más importante es que en este tipo de casos lo primero que tengo que entender es cuáles son las opciones que yo tengo, y si yo entiendo cuáles son las alternativas para rehabilitar al paciente totalmente desdentado, creo que yo le podré ofrecer al paciente cuál es la mejor opción según sus necesidades. Y haciendo un pequeño resumen, básicamente tenemos estas dos alternativas. Tenemos la opción de hacer algo fijo o de hacer algo removible. Y dentro de estas opciones habrá diferentes diseños o aditamentos que podamos utilizar para llevar a cabo esta rehabilitación. En cuanto a la prótesis fija, nos podemos atornillar directamente a los implantes. Podemos utilizar aditamentos transmucosos, estos sistemas que nos permiten tener dos tornillos. Un tornillo que nos va a fijar el transmucoso, que en este caso en Straumann es el SRA. A lo mejor lo conocemos como multibase, multi-unit. Todos estos aditamentos básicamente manejan el mismo principio. Hacer prótesis cemento atornilladas, como en algunos casos lo requiere, dependiendo del material. Y en la parte removible, principalmente tenemos dos opciones, ¿no? El utilizar aditamentos axiales, que pueden ser aditamentos tipo Novalock, Locator, aditamentos de bola, que creo que son los más populares, o las barras, que en las barras tenemos todo un mundo pues de diseño y de opciones para rehabilitar a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a estas dos alternativas, ¿cuál es mejor, no? Normalmente surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué le ofrezco a mi paciente? ¿Le doy una prótesis fija? ¿Le doy una prótesis removible? ¿Cuál es la mejor? Pues eso dependerá mucho de su paciente, pero si hacemos un comparativo de estas dos alternativas, podríamos decir, de entrada, si evaluamos la supervivencia de lo que son los implantes y de las prótesis, ambos son tratamientos que presentan una buena tasa de éxito a largo plazo. Entonces, los dos tratamientos funcionan. Aquí creo que más dependerá qué necesita mi paciente. Otro punto importante que podemos comparar es mantenimiento y complicaciones. Este tipo de procedimientos no terminan el día que yo entrego la prótesis. Yo tendré que seguir viendo a mi paciente, lo tendremos que seguir viendo para citas de mantenimiento, de limpieza, cambiar algún nylon, algún método de retención que tenga la prótesis. Entonces, si comparamos estos dos aspectos, se podría decir que tal vez las prótesis removibles o sobredentaduras son prótesis que requieren de un mantenimiento un poquito más frecuente comparado con una prótesis fija.
pero creo yo que en la prótesis fija también la higiene es un poco más difícil, entonces son pacientes que tenemos que tener en contacto muy cerca de nosotros para llevar la limpieza, el ir evaluando que el paciente esté limpiando correctamente es algo bien importante. Cambios que vamos a esperar en el hueso principalmente, si hablamos de un ejemplo puntual, por ejemplo una sobredentadura mandibular con 2 implantes, pues en los sectores posteriores va a continuar ese proceso de remodelación, a diferencia de una prótesis fija, que al haber un mayor número de implantes, pues esto me dará una mayor estabilidad a nivel de hueso. O sea, por eso es una desventaja para las prótesis removibles. En cuanto a satisfacción del paciente, es difícil comparar uno con el otro, ¿no? Pero creo yo que los pacientes, algo importante es cuál fue el motivo por el cual llega el paciente conmigo, ¿no? Si el paciente está buscando dientes fijos, creo yo que hay que hacer en medida de lo posible, brindarle esos dientes fijos y el paciente se va a ir muy contento con la rehabilitación que le entreguemos. Pero habrá pacientes probablemente de una edad mayor, 70, 80 años, que con una prótesis removible se sentirán más que contentos. Todo dependerá del paciente. Y el costo-beneficio también es algo importante evaluar. Como sabemos, una prótesis fija implica un mayor costo que una prótesis removible. Y en cuanto a función, creo que el hecho de utilizar implantes, sea con algo fijo o algo removible, va a mejorar la satisfacción y la comodidad del paciente. Ahora les voy a mencionar los puntos que debemos ir considerando en el paciente. Voy a ser breve para poder pasar a los casos clínicos y que no se vuelva tediosa la plática. Algo bien importante, como les decía, es el motivo de consulta. ¿Cuáles son las perspectivas del paciente hacia ese tratamiento? ¿Por qué está llegando conmigo? ¿Qué espera del tratamiento? Y también, una vez que nosotros hagamos la evaluación, es importante transmitirle al paciente qué podemos lograr realmente de lo que él espera, ¿no? Su estado de salud general es importante evaluarlo. ¿Por qué perdió los dientes? Luego eso es un factor que muchas veces dejamos a un lado, pero no es lo mismo que el paciente pierda los dientes por un problema biológico, por una enfermedad periodontal, a un paciente bruxista que los va perdiendo por trauma, por desgaste, por caries. Entonces son factores que van a influir en la decisión del material. La edad del paciente va a ser un factor, ahorita les voy a platicar en qué influye la edad. Hacer un examen extraoral es importante, ver la sonrisa del paciente, los hábitos de higiene que presenta. Esto se va a volver clave porque le tenemos que cambiar el chip al paciente, tenemos que hacerle entender que así como perdieron sus dientes, también pueden perder los implantes. El historial periodontal es importante, si hay presencia de infecciones, la apertura bucal del paciente es importante, qué tanto puede abrir para yo llevar a cabo la cirugía. El espacio interoclusal, ahorita vamos a hablar en cada una de las opciones a qué me limita el espacio. Cantidad de tejido óseo y blando me va a indicar si requiero algún tipo de injerto, algún tipo de regeneración ósea. El análisis de los maxilares. Un examen radiográfico, que hoy consideré que la tomografía va de cajón en estos pacientes, y si se presenta algún tipo de hábito. Ese sería un resumen así de los puntos más importantes que debemos evaluar. Vamos a hablar un poquito ahorita de las sobredentaduras o estas prótesis removibles. ¿Qué entendemos como sobredentadura? Pues es una prótesis total, en este caso nos referimos a una prótesis total que va a estar soportada por implantes, ¿sí? 2, 3, 4 implantes, y esos implantes nos van a brindar soporte o retención dependiendo el mecanismo de retención que estemos utilizando. Dentro de los lineamientos, y ahorita vamos a desglosar cada uno de estos puntos, es importante saber cuánto espacio interoclusal requiero yo, si voy a usar un tipo de retención ferulizado o de manera individual, cuántos implantes requiero yo para el paciente, dónde los voy a colocar y cuándo será el momento oportuno de cargarlo. Pues indicaciones, considero yo que cualquier paciente déntulo es candidato a una sobredentadura, a que lleve algunos implantes. Está comprobado que el hecho de que utilicemos implantes mejora significativamente la comodidad del paciente, su calidad de vida, el tipo de alimentos que puede ingerir, la seguridad de poder salir a la calle y sentirse seguro de que sus prótesis no se van a desalojar de la boca. Nos van a mejorar la estabilidad y, claro, los pacientes con atrofia, con inserciones musculares altas o con rebordes ya muy finos o atróficos se van a beneficiar significativamente de los implantes.
Hablando específicamente del espacio interoclusal, necesitamos de 13 a 14 milímetros para el uso de barras. Esto estamos hablando de un espacio interoclusal considerable. Si hablamos de aditamentos de bola, se requieren de 10 a 12 milímetros y 8.5 milímetros para los aditamentos ya sea Novaloc o Locator o algún aditamento similar a estos. Entonces, como pueden ver, el espacio interoclusal es un factor importante que me va a determinar el tipo de retención. Ahora, ¿hacemos barras o hacemos aditamentos axiales o individuales? Volvemos a ese punto en el que no hay una recomendación hoy en día. Todo va a depender qué necesita mi paciente y qué le quiero brindar al paciente con esta prótesis. Tengo que evaluar el paralelismo entre los implantes. Como sabemos, las barras nos van a permitir corregir alguna malposición de los implantes, aunque los aditamentos axiales también por sí solos nos permiten corregir, por ejemplo, en el caso de Novaloc, 20 hasta 40 grados. Entonces, nos pregunta la doctora Fer, voy a tratar de ir respondiendo las preguntas conforme las vayan realizando, si además del articulador o el articulado de modelos va a existir alguna otra herramienta para medir el espacio interoclusal. Creo yo que donde lo podemos hacer de manera más precisa y objetiva es en el articulador. En el paciente nos podemos dar una idea cuando estamos haciendo los rodillos, medir el rodillo, medir cuánto espacio tengo y ahí me puedo dar una idea del espacio interoclusal. Pero ya que nos sentamos en el articulador y lo transferimos, ahí es donde puedo obtener la medida, creo que yo mucho más exacta, doctora Fer. Volviendo a los puntos, la forma del arco es algo importante. Si yo tengo un arco triangular, si yo tengo un arco cuadrangular, tal vez eso me va a limitar en el diseño de si utilizo una barra o es preferible aditamentos de tipo axial, como Novaloc, como Locator, como de bola. Los costos, el costo se vuelve un factor también, ya que las rehabilitaciones con barras son más costosas. El espacio interoclusal, como ya lo vimos, y la higiene. Si yo voy a colocar una barra, es porque el paciente tiene la habilidad de higienizarlo. En pacientes que tal vez no son o no tienen una muy buena destreza, tal vez los aditamentos axiales van a simplificar esa limpieza o ese mantenimiento. Y la edad, porque se vuelve un factor importante para mí, depende mucho que queramos. Las barras nos van a brindar una mayor estabilidad de la prótesis. Entonces, si yo tengo un paciente joven, yo le quiero brindar la mayor estabilidad y comodidad a ese paciente. Tal vez el paciente de una edad ya avanzada, el adulto mayor, ya 70, 75, 80 años, son pacientes que con los aditamentos axiales creo yo que se comporta bastante bien. Y como les decía, la literatura aquí nos menciona que los pacientes reportan satisfacción con ambos métodos de retención. Tanto las barras como los aditamentos axiales son buenos, funcionan, mejoran comparándolo contra una prótesis convencional. Y sí tener en cuenta que los aditamentos axiales requerirán de un mayor mantenimiento. Ahora, el número de implantes, ¿no? ¿Cuáles son los implantes que yo necesito para poder hacer una sobredentadura? Digamos que el número mágico son 4 implantes en maxilar, 2 en mandíbula. Es importante que entendamos que esto es el mínimo de implantes que yo puedo utilizar para estos tratamientos de sobredentaduras, prótesis removibles. 4 en el maxilar, ¿por qué? Por la anatomía, por el tipo de hueso que se presenta. También va a influir mucho el antagonista. ¿Contra qué va a antagonizar esa prótesis? ¿Es una prótesis total? ¿Son dientes naturales? ¿Es una prótesis fija? ¿Es algo removible también? Y 2 en mandíbula. Es el mínimo, doctores. No quiere decir que todos los pacientes deban llevar 4 y 2. 4 y 2. Va a depender mucho de la necesidad de sus pacientes. Y estos mismos 4 y 2 implantes se podrán rehabilitar tanto de manera individual o independiente con aditamentos axiales o bien con el uso de barras axiales o bien con el uso de barras, que en el maxilar también podemos tener en esta parte una barra dividida, ¿no? Una barrita de un lado, otra barrita del otro. Ahorita lo vamos a ver en un caso clínico también. Es una de las opciones. Y esto está en la literatura, doctores, no es como que yo me lo invente. O sea, la cantidad de implantes, ya hay recomendaciones, diferentes revisiones bibliográficas que nos recomiendan este número de implantes para las sobredentaduras. ¿Cómo vamos a distribuir los implantes? Pues dependerá aquí también de las condiciones de mi paciente. Muchas veces
Si tenemos una poca cantidad de hueso, si hay un maxilar atrófico, nos limitaremos a sitios en donde tengamos la cantidad de hueso. Algo importante hoy en día es que los implantes de diámetro reducido, así como los implantes cortos, pues nos dan una excelente alternativa para evitar procedimientos regenerativos complejos. Entonces vamos a entrar un poquito en los casos clínicos. Este es el caso más sencillo para una sobredentadura. Un maxilar superior totalmente déntulo, 2 implantes en mandíbula con locator, y este es el resultado que podemos lograr. Creo yo que las prótesis o las sobredentaduras muchas veces se piensa que son feas. Creo yo que si lo llevamos de manera correcta y tomamos los parámetros adecuados para llegar a esto, podemos lograr resultados muy, muy estéticos, muy buenos. Podemos colocar 3 implantes también para mejorar un poquito la distribución y presentarles un poquito lo que es Novaloc. No es la plática a ver ahorita lo que es Novaloc, pero los casos que tengo que espero poderles compartir pronto. Me ha gustado el mecanismo de retención, el mantenimiento, es muy parecido a los que han utilizado Locator, es muy similar, y en sí el resultado, la comodidad que han referido los pacientes, se sienten contentos con los resultados. Vamos a ver un casito de barras. Esta es otra de las opciones. En maxilar, 2 barras independientes que me permitirán hacer una prótesis en herradura, eliminar el paladar, que es algo que frecuentemente nos solicitan los pacientes, y aquí podemos ver el resultado. Les digo nuevamente, creo que el resultado es pues bastante favorable para el paciente, ¿no? Como que también tenemos esa idea de que los dientes de acrílico son feos. Hay dientes de casas comerciales muy bonitos que se pueden lograr resultados muy, muy estéticos, y además que el laboratorio o nosotros mismos podemos caracterizar esos dientes para lograr un mejor resultado. Vamos a pasar a la prótesis fija, doctores. Ahorita todo lo que les platiqué fue prótesis removible. La parte de prótesis fija se las voy a ir explicando con un caso clínico para ir explicándoles estas consideraciones que debemos tener. Vean cómo es una paciente joven. 47 años de edad, no tiene ninguna condición sistémica relevante, tiene altas expectativas, es una paciente que nos pide dientes fijos, que no quiere usar nada removible. Entonces les digo, para mí es muy importante la situación por la cual llega el paciente conmigo y qué es lo que me está pidiendo. Empezamos un poquito con el análisis facial, ver una foto de sonrisa, aquí vemos un poquito de un acercamiento, y de entrada ya vemos una situación estética desfavorable, ¿no? Vemos que faltan dientes, espacios, dientes extruidos. Entonces ya nos empezamos a dar una idea del problema. Al ver la situación ya intraoral, vemos que hay una enfermedad periodontal pues bastante avanzada. Y la paciente decía, ya sé que mis dientes están muy mal, ya sé que los voy a perder. No quiero nada removible. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Algo importante es evaluar el soporte labial, ya que nos podemos ver limitados en prótesis fija en cuanto al soporte que podemos brindar, o que tal vez tengamos que hacer algún otro procedimiento de remodelación de tejido óseo para poder manejar un perfil de emergencia más adecuado con las prótesis dentogingivales. Vemos que el soporte labial era favorable en esta paciente. En este tipo de casos hay que tener cuidado, muchas veces nos olvida la parte extraoral. Recuerden que al final estamos entregándole una prótesis al paciente que se va a integrar con su cara, se va a integrar en el día a día, y no solamente en estas fotografías que vemos en las presentaciones o en las computadoras. Si yo tengo este tipo de sonrisa en la cual veo el tejido blando, es importante que yo considere que tal vez solamente voy a sustituir dientes y no va a ser una prótesis dentogingival, solamente voy a agregar dientes y tendré que hacer un manejo de tejidos blandos. O bien, dependiendo de la necesidad, tal vez tenga un exceso de tejido porque estos dientes se extruyeron por las prótesis previas que portaba el paciente, y tal vez tenga que remodelar y hacer una meseta, una plastía, un corte en el hueso para obtener el espacio interoclusal adecuado y el poder esconder esa zona de transición. Entonces es importante esta evaluación extraoral. Vemos la radiografía de la paciente, vemos que es una condición desfavorable para todas las piezas, pero algo importante, vemos estas fotografías y tal vez no estaremos pensando en implantes con las imágenes que hemos visto hasta ahora. Entonces algo importante es estabilizarla. ¿Qué nos pedía la paciente? Algo fijo, ¿no? ¿Qué hicimos? Medicarla, hacer curetajes, colocarle unos provisionales. Todo esto lo hicimos en 2 días. En un día hicimos la arcada superior, otro día la arcada inferior,
Y esta es la situación inmediata, ¿no? Hay muchas cosas por qué mejorar aquí, pero creo que la paciente va mejorando. Algo importante para mí es que el paciente nunca se vaya, le digo, peor de como llegó con nosotros. Siempre se tiene que ir mejor. Tal vez no alcanzaremos el 100% de lo que queremos lograr, pero sí que mejore significativamente. Entonces la paciente los ve y nos dice, están horribles, ¿no? No le gustaban, que estaban muy largos, etcétera. Y claro que hay cosas que mejorar, pero al menos la paciente está estable. Puedo colocar una guía radiográfica y poder sentarnos a hacer una planeación de esta tomografía, de este caso, ¿no? Al ver ya la tomografía, nos damos cuenta que los dientes están en condiciones pues muy desfavorables y que el mantener algunos dientes para que el paciente pueda seguir portando ese provisional fijo pues nos pone en riesgo todo el tratamiento. Entonces aquí, ojo, es importante, doctores, que entendamos que nosotros somos el que llevamos o el que tenemos la decisión final del tratamiento. Si el paciente, yo creo que es importante involucrarlo. ¿Por qué? Porque es el que va a pagar, porque es el que va a llevar la prótesis. Entonces, sí tomarlo en cuenta, pero sí llegará un punto en el que nosotros digamos, oye, ¿sabes qué? Esto ya no se puede hacer. La paciente tuvo que pasar por unas dentaduras inmediatas. No estaba muy contenta. Y aquí cuando hacemos las extracciones, vean cómo ya vamos mejorando todavía. Creo que ya acortamos los dientes, se ve mejor que los provisionales. Siguen siendo unas dentaduras totales que la paciente no está muy contenta. Entonces, en este momento es importante pensar en cuándo voy a colocar los implantes y cuándo los voy a cargar, ¿sí? Y es importante que entendamos que son dos conceptos diferentes. Una cosa es cuando yo coloco el implante, como lo ven en sus pantallas del lado izquierdo. ¿Cuándo coloco yo el implante? ¿Sí? Puede ser una colocación inmediata, temprana, tipo 2, tipo 3, o una colocación convencional. ¿Y cuándo voy a cargar esos implantes? ¿Quiero hacer una carga inmediata? ¿Quiero hacer una carga temprana? ¿O voy a hacer una carga convencional? Con esta paciente lo que hicimos fue hacer una colocación de implantes temprana. Esperamos entre 3 y 4 meses, hacemos una nueva tomografía y hacemos la colocación de los implantes. Importante que entiendan que estos tiempos los podemos combinar según las necesidades que requiera mi paciente, ¿no? Yo puedo hacer una colocación convencional o temprana con una carga inmediata, o puedo hacer una colocación convencional con una carga convencional. Va a depender mucho de la situación del paciente. Ahora, ¿cuántos implantes requiero para la prótesis fija? Ya en este tema creo que ya también está hay mucha información, muchos artículos, muchas revisiones que nos hablan del número de implantes. Un poco controversial y creo ya más tema del criterio de cada quien, pero ya está comprobado que el comportamiento cuando utilizamos menos de 5 implantes, estamos hablando de protocolos con 4 implantes para el total edéntulo, ya sea maxilar o mandíbula, tiene éxito o tasa de supervivencia muy parecidos a que si utilizamos más implantes. En lo personal, yo prefiero colocar más implantes. Estoy hablando de 6, ¿no? Tampoco llegar a la locura y colocar 10, 12 implantes. Creo que 6, 8 implantes para un maxilar para mí sería el número ideal. ¿Por qué? Porque no estamos en el límite. Imaginen que perdemos algún implante por alguna situación. El paciente tendrá que portar una prótesis removible nuevamente, hacer una regeneración y colocar nuevamente ese implante. Entonces, si yo agrego también más implantes, tengo mejor distribución de cargas entre esos implantes. Entonces, yo siempre que puedo colocar 6, para mí es como el número ideal. También mucho lo va a determinar el paciente. Recuerden que los protocolos con 4 implantes principalmente están diseñados para evitar un proceso de regeneración. Nos pregunta la doctora Yuri que si se realizó alguna preservación de alveolo. En este caso no, doctora, decidimos hacer las extracciones y darle 3-4 meses para no alargar los tiempos. Si colocamos un biomaterial, probablemente tengamos que esperar entre 4 o 6 meses y esto nos alarga el tiempo, más cirugía, más procedimientos. En este caso en específico, decidimos ir con la colocación temprana sin hacer ningún tipo de preservación o regeneración. En cuanto a la distribución de implantes, vamos a encontrar que esto es un mundo, ¿no?, de ideas de cómo podemos distribuir los implantes. Este esquema de la parte de abajo, los 6 implantes paralelos, les digo, es el que a mí me gusta más
por distribución de fuerzas, por biomecánica, protésicamente. Creo que es en el que encuentro mayor beneficio. Podemos usar 4 implantes paralelos, los 4 implantes angulados, y creo que hoy en día algo que nos ayuda muchísimo son los implantes paralelos, los 4 implantes angulados, y creo que hoy en día algo que nos ayuda muchísimo son los implantes cortos. El utilizar implantes cortos en un sector posterior que nos va a evitar una elevación de seno, que nos evita el riesgo de dañar el dentario, son una opción excelente para este tipo de tratamientos. Aquí vemos lo mismo en mandíbula, y algo importante en mandíbula, creo que es recomendable siempre que podamos hacer prótesis por segmentos, como lo vemos aquí en esta parte, el colocar 6 implantes y rehabilitar de canino a canino con una prótesis fija, y después otra prótesis fija de 3-4 unidades para el sector posterior a ambos lados. También es un esquema que considero muy, muy favorable. Ahora, volviendo al caso, doctores, ¿cuándo vamos a cargar los implantes? Muchos de estos pacientes llegan con nosotros porque quieren dientes inmediatos, ¿no? En esta paciente no se lo pudimos dar, pero la idea era que lo más pronto pudiera tener dientes fijos. Entonces se hace la colocación. Algo importante para que ustedes puedan realizar una carga inmediata es su estabilidad primaria. Eso es un factor clave, así como la calidad del hueso, sobre qué tipo de hueso estoy trabajando. Entonces esos 2 factores son importantes para determinar si yo hago la carga o no. ¿Qué es lo complicado de la carga? Todo el trabajo que viene detrás, ¿no? Nosotros vemos una foto de cirugía y dientes, pero todo el trabajo que hay entre esos 2 pasos es una locura de trabajo el tener todo listo. Les voy a explicar lo que hicimos en este caso. Teníamos un dispositivo multifuncional para transmitir la información. Se presentan escenarios durante la cirugía. Ya no asentaba muy bien este dispositivo por la inflamación de la paciente. Entonces hicimos una impresión transquirúrgica. Obtenemos modelos, hacemos rodillos, hacemos pruebas. Previo a esto hicimos una prueba de rodillos para montar todo en el articulador. Hacemos esta prueba en boca del paciente, revisamos oclusión, revisamos estética, que la paciente esté conforme. Esto lo hicimos a los 3 días de la cirugía. Y posteriormente, al día 10, tenemos listas estas prótesis. Son unas prótesis metal acrílico. Esta prótesis lleva una estructura interna y les explico un poquito la rehabilitación. Desde mi punto de vista, el uso de transmucosos y un sistema de 2 tornillos creo que nos da grandes ventajas en el paciente total edéntulo. ¿Por qué? Porque puedo jugar con las alturas, con las angulaciones, y me va a ayudar a la pasividad de la estructura. En este paciente hicimos un protocolo para hacer una prótesis cemento atornillada. Entonces tenemos lo que es el implante, el pilar, en este caso es un multibase. Hoy en día un SRA sería el aditamento a utilizar. Tenemos el implante, nuestro pilar SRA, y sobre esto pueden utilizar, por ejemplo, un variobase o algún procedimiento con flujo digital. Entonces, en ese entonces no existía variobase, es un caso que ya tiene unos añitos. Usamos estas camisas calcinables y diseñamos unos pilares para unificar la vía de inserción. Y lo que hacemos en este caso es llevar la prótesis en boca. ¿Por qué en boca? Porque recuerden que yo quiero obtener la mayor estabilidad posible, la mayor pasividad. Aquí lo que más me preocupa es que se integren todos estos implantes, ¿sí? Entonces todos estos 6 aditamentos que ustedes ven quedarán cementados, atrapados en la estructura, y ya se convierte en una prótesis fija, cemento atornillada. Estos aditamentos quedan cementados dentro de esta estructura y ya podemos ir a atornillar la prótesis. ¿Qué voy a obtener con esto? La mayor pasividad, que es un factor importante, el no generar estrés en esos implantes. Aquí podemos ver el control radiográfico y podemos ver una secuencia de cómo llega la paciente con nosotros, la fase de los primeros provisionales, las dentaduras donde no estaba muy contenta, y vean el cambio que podemos lograr con este tipo de pacientes, planeando bien, llevando el caso paso a paso, haciendo las pruebas. Podemos lograr este tipo de resultados. Esta es la prótesis provisional, la prótesis inmediata. Esta prótesis el paciente la va a aportar entre 2 y 3 meses. Probablemente podemos extender un poquito más el tiempo. Y ya una vez que yo logré esto con las prótesis iniciales, lo único que tengo que hacer es replicarlo al material que yo quiera llevar a cabo. Puede ser una prótesis en metal cerámica, una prótesis con circonia, una prótesis en PIC. Ya dependerá de lo que yo quiera realizar con mi paciente.
Y vean, esta es la prótesis ya final, una prótesis metal cerámica. Esta ya fue la prótesis que entregamos al final y estas ya son las fotografías finales. La cerámica sí, pues podemos obtener un resultado mucho más natural en cuanto a los dientes, pero como lo vimos antes, las prótesis totales, removibles o sobre dentaduras también logramos muy buenos resultados. ¿Qué quiero concluir con ustedes, doctores? Por favor, si ahorita tienen alguna pregunta, si las pueden ir realizando. ¿Qué quiero concluir? El paciente total edéntulo, como lo vimos, es un paciente complejo que requiere de mucha atención, que requiere de una planeación exhaustiva y que requiere de que yo conozca cuáles son todas las variantes o la mayoría de las opciones que yo pueda tener al alcance para ofrecerle a mi paciente, ¿no? Es como dicen esta frase, lo que la mente no sabe, nuestros ojos no lo van a ver. Entonces, entre más conocimiento tenga yo de las opciones protésicas cuando llega el paciente, al ver el caso en automático empiezan a saltar, puedo hacer esto, tengo esta opción, dependiendo de lo que requiere mi paciente. Y ahora sí que no hay ningún tratamiento, no hay ninguna receta de cocina, no hay cuál es la mejor prótesis, cuál es la mejor oclusión, cuál es el mejor material. Creo que como lo vimos el día de hoy, sí hay parámetros que nos inclinan hacia ciertos protocolos, hacia ciertos materiales, pero todo va a depender qué requiere mi paciente, ¿sí? Ese es el factor más importante. ¿Qué necesita mi paciente? ¿Sí? Entonces, que nosotros personalicemos estos tratamientos y le demos al paciente lo que él necesita para cumplir sus expectativas, sus necesidades funcionales, creo que ese es el mejor tratamiento y ese dependerá de cada uno de sus pacientes. Nos preguntan, igualmente un saludo doctor, el cambio que hicimos con el paciente, ¿no? Como les digo, es mucha plática. Antes de poder iniciar el tratamiento fueron citas y citas en donde la paciente venía, le dábamos una propuesta, discutíamos pros y contras. Y desde los provisionales, desde los primeros provisionales que ustedes coloquen, es importante empezar a manejar el control de higiene. Y en esas citas que vemos al paciente, oye, está faltando higiene aquí, está faltando que uses el hilo, está pasando que uses el Waterpik, lo que nosotros le recomendamos al paciente. Entonces hay que irle cambiando el chip desde que empezamos a trabajar. Cuando terminamos este tipo de casos, Freddy, tienen un factor de riesgo. El paciente que padeció enfermedad periodontal, que perdió sus dientes y que se coloca implantes, es un factor de riesgo a largo plazo. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar muy puntual en las citas de mantenimiento, y se los decía al principio. El mantenimiento a largo plazo de estas prótesis son indispensables. Yo tengo que estar viendo al paciente cada 3, cada 4, cada 6 meses. Habrá pacientes que sean más cooperadores y que puedan llevar una mejor limpieza. Tal vez esos pacientes los pueda ver cada 6 meses, pero habrá pacientes que por más que ellos traten de limpiarse, probablemente no lo logren de manera adecuada o simplemente no lo hacen. Entonces yo lo tengo que estar viendo cada 2, 3 meses. Si no damos mantenimiento a estos tratamientos, terminan fracasando, doctores. Entonces, volviendo a ese punto que nos decía Freddy, es importante ese mantenimiento, el seguirlo viendo y el explicarle ampliamente al paciente cómo se tiene que limpiar. El que el paciente lleve o nosotros le demos en la consulta un hilo Superfloss, es el que lleve el Waterpik y explicarle cómo lo va a utilizar, ¿no? Creo que muchas veces le explicamos y el paciente se va y probablemente no nos entendió lo que le estábamos explicando, ¿sí? Nos pregunta Omar de la guarda. Sí, que si indicamos alguna guarda, es correcto. Siempre después de estos tratamientos, sobre todo cuando son prótesis fija, es recomendable que el paciente utilice una guarda. Sobre todo, volvemos a ese punto que les mencioné en un principio, es importante por qué perdió los dientes del paciente. De cualquier manera, yo soy de la idea que cualquier paciente que lleva prótesis totales fijas tiene que llevar guarda. Nos pregunta la doctora Eli, en algún caso donde el paciente quiere un tratamiento fijo y se necesita realizar mesetas para poder realizarlo, si hay alguna limitante para realizar esa meseta. Sí, claro que tendrás una limitante. Una, porque tampoco nos podemos agarrar a quitar hueso, porque luego encima de ese hueso están las estructuras anatómicas, ¿no? Están las fosas nasales, está el seno maxilar, está el dentario, que muchas veces en la parte posterior inferior no es necesaria una meseta. Entonces, desde la tomografía es importante que evaluemos qué longitud de implante voy a colocar, cuál es mi espacio interoclusal,
si voy a utilizar estos aditamentos transmucosos como SRA, ir considerando ese espacio. Y dependiendo de toda esta situación, mi espacio interoclusal, si voy a hacer una prótesis dentogingival, yo evalúo en los modelos, en la tomografía, cuánto es la cantidad de espacio que tenemos que hacer. Pero eso te lo va dictando tu diagnóstico, el tipo de prótesis que quieres realizar, las condiciones anatómicas del paciente. Vamos a ver aquí. Nos preguntan para la prueba de pasividad. Es posible realizar al hacer pruebas de la estructura, que si es necesario seccionar la barra. Las pruebas de pasividad creo que son indispensables, ¿no? Sí tenemos que estar bien seguros de que esa prueba está pasiva, de que no hay tensiones en esta prótesis. Entonces, esa prueba se vuelve fundamental. La podemos hacer de preferencia, muchas veces lo hacemos con yeso. El laboratorio te arma una estructura de yeso. ¿Por qué el yeso? Porque cuando tú le empiezas a atornillar, si tienes algo de tensión, inmediatamente se va a fracturar. Si hacemos pruebas de pasividad con resina, el problema es que la resina tiene cierta elasticidad. Entonces puede que tú sientas que bajó bien, que no tiene tensión, pero porque el material cede. Ya si llegas a la estructura de metal, pues están todas estas pruebas, ¿no? Para revisar pasividad, radiografías, revisar que no haya tensión, apretar un tornillo, que no bascule la prótesis. Pero si no tenemos pasividad, sí es necesario ya sea seccionar esa estructura para después soldarla en frío, o bien ver que algo pasó con la impresión. Entonces cuando tomamos la impresión, pues sí es bien importante. Muy bien, doctores, pues les agradezco muchísimo su tiempo, el que se hayan tomado el tiempo de estar el día de hoy acá conmigo. Agradecerle nuevamente a Straumann por el espacio que nos brinda. Y pues espero que la plática haya sido de su agrado y que se lleven pues algo nuevo, ¿no? Algún concepto nuevo que les haya gustado. Les mando un saludo a todos